La Nochebuena en la casa de la familia Henderson siempre seguía el mismo guión. Mamá pasaba semanas transformando nuestra casa suburbana en algo que parecía sacado de una revista, completo con decoraciones profesionales, aperitivos de catering y suficiente champán para abastecer un pequeño restaurante. Papá invitaba a sus socios de negocios y a sus familias, convirtiendo lo que debería haber sido una celebración íntima en un evento de contactos disfrazado de tiempo en familia. Y yo me sentaba en un rincón, viendo a mis padres llevar a cabo su tradición anual de recordarle a todo el que pudiera oír que yo era la mayor decepción de la familia. Este año se sentía diferente, sin embargo. No porque algo hubiera cambiado en sus expectativas o en mis aparentes fracasos, sino porque finalmente había llegado a un punto en el que sus opiniones ya no podían afectarme. A los 26 años, después de 3 años de cuidadosa planificación y silencio estratégico, estaba lista para que aprendieran exactamente en quién se había convertido su hija decepción. La velada comenzó de forma bastante predecible. Llegué a las 6:30, vistiendo mi suéter de tienda de segunda mano y mis vaqueros gastados de siempre, llevando una pequeña bolsa de regalo que contenía galletas caseras para mi prima de 12 años, Ashley. Ella era el único miembro de la familia que alguna vez había mostrado un interés genuino en mi vida, probablemente porque era demasiado joven para entender que se suponía que yo era el cuento con moraleja. Ahí está nuestra pequeña artista, anunció mamá a la sala cuando entré, su voz con ese tono particular de condescendencia afectuosa que había perfeccionado con los años. Veo que sigues con tus pequeños proyectos de manualidades. Los invitados reunidos, una mezcla de colegas de papá de la firma de inversiones y amigas de mamá del club de campo, se giraron para mirarme con un interés cortés. Me habían presentado como la artística tantas veces que la mayoría de ellos probablemente asumía que pasaba mis días pintando con los dedos o haciendo joyas con tapas de botella. Lo que no sabían era que mis pequeños proyectos de manualidades habían generado más de $3 millones en ingresos en los últimos 18 meses. Hola, mamá, dije, aceptando su saludo con un beso al aire. Estás preciosa, es el nuevo vestido de Chanel. Lo es. Tu padre insistió en que me diera un capricho. Los negocios han ido muy bien este año. Señaló a papá, que era el centro de atención cerca de la chimenea, deleitando a un grupo de socios con historias sobre sus últimas adquisiciones inmobiliarias. Los negocios, en efecto, habían ido bien para papá. Lo suficientemente bien como para que le hubiera comprado a mamá el vestido de $4.000, el nuevo BMW en la entrada y la casa de vacaciones en Aspen sobre la que habían estado publicando en las redes sociales todo el otoño. Lo que él no sabía era que su buen año de negocios había sido en gran parte subsidiado por inversiones que yo había estado haciendo en su compañía a través de una sociedad instrumental que había establecido 2 años antes. Mi hermano, Michael, apareció a mi lado, llevando un vaso de cristal lleno de lo que reconocí como el costoso whisky de papá. A los 28 años, Michael había perfeccionado el arte de parecer exitoso mientras lograba notablemente poco. Trabajaba en una firma de marketing en el centro, vivía en un apartamento de lujo pagado por nuestros padres y conducía un coche que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Vaya, vaya, dijo, mirándome de arriba abajo con un desdén ensayado. La hija pródiga regresa. Veo que sigues comprando en tiendas de segunda mano. Veo que sigues viviendo a la sombra financiera de mamá y papá, respondí dulcemente. Su expresión se ensombreció, pero antes de que pudiera responder, nuestra prima Ashley se acercó corriendo con el entusiasmo que solo los niños de 12 años podían reunir para las reuniones familiares. Katie, no sabía que venías, ¿trajiste algo de tus cosas de arte? Les conté a mis amigos de la escuela sobre esas pinturas que me mostraste el verano pasado, y quieren ver fotos. Te traje algo aún mejor, dije, entregándole la bolsa de regalo. Las hice yo misma. Ashley abrió la bolsa y sacó una lata de galletas de azúcar decoradas. Cada una estaba pintada a mano con diseños intrincados que me habían llevado horas completar. Su rostro se iluminó con genuina delicia, la primera emoción auténtica que había visto en toda la noche. Son increíbles, parecen pequeñas obras maestras. Sostuvo una galleta decorada para parecer una miniatura de la noche estrellada de Van Gogh. ¿Cómo haces esto? Mucha práctica, dije, mientras veía a mamá acercarse con esa mirada familiar de tolerancia paciente que ponía siempre que Ashley mostraba interés en mi trabajo. Ashley, cariño, no te emociones demasiado, dijo mamá con delicadeza. Son solo galletas. Katie es muy creativa, pero no hagamos un gran alboroto.
Solo galletas. Había pasado 40 horas durante las últimas 2 semanas creando arte comestible que podría haber sido exhibido en una galería, pero para mamá, eran solo galletas. De la misma manera que mis pinturas eran solo pequeños cuadros, mis esculturas eran solo cosas de arcilla, y toda mi carrera era solo la fase artística de Katie. Lo que mamá no entendía era que mi fase artística había evolucionado hacia algo considerablemente más sustancial que las manualidades de fin de semana. Durante los últimos 3 años, había construido un imperio empresarial que abarcaba ventas de bellas artes, esculturas por encargo, acuerdos de licencia para mis diseños y una línea de artículos de decoración de lujo para el hogar lanzada recientemente que había aparecido en Architectural Digest y House Beautiful. Pero había mantenido todo eso cuidadosamente oculto a mi familia. No porque me avergonzara de mi éxito, sino porque había aprendido temprano que compartir buenas noticias con personas que esperan que fracases es un ejercicio inútil. O encontrarían formas de disminuir tus logros o se atribuirían el mérito de haberlos hecho posibles. Era mejor tener éxito en silencio y revelar la verdad cuando llegara el momento adecuado. Ese momento era esta noche. El intercambio de regalos comenzó alrededor de las 8, siguiendo la misma jerarquía que había mantenido desde que tengo memoria. Papá y mamá intercambiaron regalos caros que claramente habían sido elegidos por compradores personales. Michael recibió los últimos dispositivos tecnológicos y accesorios de diseño. Ashley obtuvo todo lo que había en su lista de Navidad, además de varios artículos que no se le había ocurrido pedir. Y luego, todos se giraron para mirarme expectantes. Lo siento, dije, acomodándome más en el sillón que había reclamado en el rincón. No puedo permitirme regalos este año. El dinero ha estado muy ajustado. El silencio que siguió fue ensordecedor. No porque alguien estuviera sorprendido, mis problemas financieros eran una narrativa familiar bien establecida, sino porque lo había declarado tan directamente frente a los socios de negocios de papá. Las mejillas de mamá se sonrojaron de vergüenza. Katie, seguramente podrías haber conseguido algo pequeño. Incluso los regalos caseros demuestran esfuerzo. Le traje galletas a Ashley, señalé. Me refería para todos, dijo mamá, su voz adquiriendo ese tono agudo que siempre tenía cuando sentía que yo estaba dando una mala imagen de la familia. Esto es Navidad, cariño. Se trata de mostrar aprecio por la familia. Y aprecio a la familia, dije con calma. Simplemente no puedo permitirme demostrarlo financieramente en este momento. Papá se aclaró la garganta desde el otro lado de la sala. Katie, si el dinero es un problema tan grande, tal vez sea hora de considerar opciones de carrera más prácticas. Hay muchos puestos de nivel inicial disponibles para alguien dispuesto a trabajar duro. Puestos de nivel inicial. Estaba sentada en una sala llena de gente que consideraba a papá un hombre de negocios exitoso, escuchándolo sugerir que buscara un trabajo de nivel inicial, mientras él permanecía completamente inconsciente de que yo había sido una de las mayores inversoras de su compañía durante los últimos 2 años. ¿Sabes cuál es tu problema?, continuó mamá, adentrándose en un tema familiar. Nunca has aprendido el valor del dinero porque nunca has tenido que ganarlo adecuadamente. El arte es un pasatiempo encantador, pero no es una carrera. Mamá tiene razón, intervino Michael, claramente disfrutando la oportunidad de sermonearme frente a una audiencia. Tienes 26 años. La mayoría de la gente de tu edad tiene carreras establecidas, cuentas de ahorro, planes de jubilación. Tú todavía estás jugando a disfrazarte con pinturas de dedos. Miré a los invitados reunidos en la sala, la mayoría de los cuales intentaban educadamente fingir que no estaban presenciando una intervención familiar disfrazada de celebración navideña. Eran personas de negocios exitosas, del tipo que entendía de planificación financiera, estrategias de inversión y gestión de patrimonio. Estaban a punto de recibir una lección muy interesante sobre las suposiciones. Tenéis toda la razón, dije, levantándome y alisando mi suéter de tienda de segunda mano. Probablemente debería revisar mis finanzas con más cuidado. Mamá, hablando de finanzas, ¿cómo están las tuyas? ¿Cuándo fue la última vez que miraste realmente tu saldo bancario? Mamá se rió, esa risa particular que reservaba para mis sugerencias más ridículas. Típico. La decepción de la familia ataca de nuevo. Katie, cariño, tu padre y yo estamos perfectamente bien financieramente. No necesitamos revisar nuestro saldo como estudiantes universitarios. Papá asintió de acuerdo, su expresión paciente pero condescendiente.
Hemos estado manejando dinero desde antes de que nacieras, cielo. Creo que entendemos nuestra situación financiera. Estoy segura de que sí, dije amablemente. Pero hazme el favor, ¿cuándo fue la última vez que iniciaste sesión en tu cuenta bancaria y miraste los números? Esto es ridículo, dijo mamá, pero pude ver la incertidumbre asomándose en su expresión. ¿Por qué preguntas eso? Solo por curiosidad, dije. Pareces muy segura de tu situación financiera. Me encantaría ver esa confianza en acción. La sala se había quedado completamente en silencio. Los socios de negocios de papá observaban este intercambio con la fascinación que la gente reserva para los accidentes de coche, incapaces de apartar la mirada pero incómodos con lo que estaban presenciando. Está bien, dijo mamá, sacando su teléfono con un suspiro exagerado. Si esto va a terminar con esta tontería, te mostraré exactamente lo equivocada que estás sobre nuestras finanzas. Abrió su aplicación bancaria, introdujo su contraseña y esperó a que se cargara la información de la cuenta. Observé su rostro con atención mientras los números aparecían en su pantalla. El color desapareció de sus mejillas tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Eso no puede ser correcto, susurró, mirando fijamente su teléfono. Esto tiene que ser algún tipo de error. ¿Qué pasa?, preguntó papá, acercándose para mirar su pantalla. La cuenta de ahorros, dijo mamá, con la voz apenas audible. Está casi vacía. La cuenta corriente también, ¿cómo es posible? Papá le arrebató el teléfono de las manos, su expresión cambiando de confusión a alarma al ver los números. Esto tiene que ser un error. Llama al banco. Alguien ha cometido un error. Quizás también deberías revisar el saldo de tu tarjeta de crédito, sugerí amablemente. Con manos temblorosas, mamá abrió la aplicación de su tarjeta de crédito. El número que apareció en la pantalla la hizo jadear audiblemente. $43.000, leyó con una voz que se quebró por la incredulidad. Debo $43.000. Pero eso es imposible. Pago el saldo todos los meses. ¿Lo haces?, pregunté con delicadeza. ¿O pagas el mínimo y asumes que papá cubre el resto? El silencio que siguió fue profundo. Pude ver las piezas encajando en sus mentes. Meses de gastos descontrolados, suposiciones sobre pagos automáticos, facturas de tarjetas de crédito que se suponía que alguien más estaba manejando. La casa de vacaciones, dijo papá de repente. Los pagos de la hipoteca. Pensé que tú te estabas encargando de eso. Pensé que tú te estabas encargando de ellos, respondió mamá. ¿Y el pago del BMW? Pensé que salía de la cuenta del negocio. Vi a mis padres darse cuenta, en tiempo real, de que su cómodo estilo de vida se había construido sobre una base de suposiciones y falta de comunicación. Habían estado viviendo como ricos mientras sus finanzas reales se desmoronaban bajo sus pies. Esto es imposible, dijo Michael, aunque su voz carecía de convicción. Tiene que haber una explicación. Hay una explicación, dije con calma. Habéis estado gastando más dinero del que habéis estado ganando. Desde hace bastante tiempo, en realidad. Eso es ridículo, espetó papá. El negocio ha ido increíblemente bien. El mejor año que hemos tenido. ¿En serio?, pregunté. ¿O simplemente has estado asumiendo que iba bien porque el dinero seguía apareciendo cuando lo necesitabas? La mirada de horror incipiente en su rostro me dijo que estaba empezando a entender. Papá, continué, ¿cuándo fue la última vez que miraste realmente las finanzas de tu negocio? No los informes resumidos que envía tu contable, sino los estados de cuenta reales y detallados. El contable se encarga de todo eso. James ha estado manejando los libros durante 15 años. ¿Y confías completamente en James? Por supuesto que confío en él. Es de la familia. James, el cuñado de papá, que había estado manejando las finanzas de la compañía desde antes de que yo naciera. El mismo James que había estado malversando dinero durante los últimos 3 años, pensando que nadie se daría cuenta porque papá nunca miraba los informes detallados. El mismo James cuyo robo descubrí hace 6 meses cuando empecé a investigar las finanzas de la compañía como parte de mi estrategia de inversión. Quizás deberías llamar a James, sugerí. Pregúntale sobre algunas de las transacciones recientes. Papá buscó a tientas su teléfono, sus manos temblando mientras marcaba.
La conversación que siguió fue breve y devastadora. James no contestaba su teléfono, y cuando papá intentó llamar a la oficina, descubrió que no se había visto a James en 2 semanas. Se ha ido, dijo papá sin expresión. La gerente de la oficina dice que vació su escritorio y no ha vuelto desde entonces. ¿Y el dinero?, preguntó mamá, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. También se ha ido. La fiesta de Navidad se había transformado en un velatorio. Los socios de negocios de papá se sentaron en un silencio atónito, dándose cuenta de que estaban presenciando el colapso de la base financiera de una familia en tiempo real. Mamá se aferraba a su teléfono como a un salvavidas, mirando los números devastadores en su pantalla. Estamos arruinados, susurró. La casa, los coches, la propiedad de vacaciones, no podemos permitirnos nada de esto. En realidad, dije, acomodándome de nuevo en mi silla, eso no es del todo cierto. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Vosotros no podéis permitiros nada de esto, aclaré. Pero no va a ser un problema, dijo papá, su voz cargada de agotamiento. Este no es momento para el optimismo. Nos enfrentamos a la bancarrota, a la ejecución hipotecaria. Podríamos perderlo todo. No vais a perderlo todo, dije con calma. ¿Por qué no voy a permitir que eso suceda? Cariño, dijo mamá con delicadeza, sé que quieres ayudar, pero esto no es algo que puedas arreglar con buenas intenciones. Estamos hablando de cientos de miles de dólares en deudas. En realidad, estamos hablando de $847.000 en deuda combinada, dije, consultando mi propio teléfono. Más los $320.000 que James malversó del negocio en los últimos 3 años. La especificidad de esos números captó la atención de todos. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Michael con sospecha. Porque he estado siguiendo vuestras finanzas durante los últimos 6 meses, dije simplemente. Desde que descubrí la malversación. ¿Has estado qué? La voz de papá era aguda por la confusión y la ira. Siguiendo vuestras finanzas, monitoreando la malversación, documentando el robo de James, preparándome para esta conversación. Me levanté y caminé hacia el centro de la sala, asegurándome de tener la atención completa de todos. Hace 6 meses, contraté a un investigador privado para que investigara las actividades de James porque algunas de las transacciones comerciales no tenían sentido. Descubrimos que había estado robando dinero sistemáticamente durante 3 años, cubriendo sus huellas al manipular los informes resumidos en los que confiabais. ¿Por qué no nos lo dijiste?, exigió mamá. Porque necesitaba tiempo para arreglarlo, dije. Y porque sabía que no me creeríais sin pruebas abrumadoras. De mi bolso, saqué una carpeta gruesa y la puse sobre la mesa de café. Documentación completa de la malversación de James. Registros bancarios, historiales de transacciones, documentos falsificados, todo lo que necesitáis para un proceso penal y una recuperación civil. Papá agarró la carpeta con manos temblorosas, hojeando páginas de evidencia que pintaban una imagen clara de robo sistemático y manipulación financiera. Esto es increíblemente detallado, dijo después de varios minutos. Investigación de nivel profesional. Contraté al mejor, dije. Ex especialista en delitos financieros del FBI. Me costó $40.000, pero valió cada centavo. $40.000, mamá me miró con incredulidad. Katie, ¿de dónde sacaste $40.000? Del mismo lugar de donde saqué el dinero para cubrir vuestros pagos de la hipoteca durante los últimos 6 meses, dije con calma. El silencio que siguió fue absoluto. Has estado pagando nuestra hipoteca, la voz de papá era apenas un susurro. Y vuestras facturas de tarjetas de crédito, y el pago del BMW, y la hipoteca de la casa de vacaciones, y otros 15 gastos mensuales que pensabais que se estaban cubriendo con los ingresos del negocio que en realidad estaban siendo robados. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria, girando la pantalla para que todos pudieran ver el saldo que se mostraba allí. $3.7 millones, dije simplemente. Activos líquidos actuales, sin contar carteras de inversión o valoraciones de negocios. El número quedó suspendido en el aire como una presencia física. Vi a mi familia procesar las implicaciones mientras los socios de negocios de papá intentaban ocultar su asombro. $3.7 millones, repitió Michael lentamente. ¿Tienes $3.7 millones en cuentas corrientes y de ahorro?
Sí. El patrimonio neto total se acerca a los 12 millones, pero la mayor parte está inmovilizada en bienes raíces e inversiones comerciales. 12 millones de dólares, dijo mamá débilmente. ¿Tienes 12 millones de dólares? Tengo 12 millones de dólares, confirmé, de mi pequeña fase artística. La transformación en la sala fue instantánea y completa. Cada persona que me había estado mirando con lástima o condescendencia de repente me vio de manera diferente. Ya no era la decepción de la familia. Era la salvación de la familia. ¿Cómo?, preguntó papá, su voz llena de asombro y confusión. ¿Cómo hiciste 12 millones de dólares con el arte? De la misma manera que cualquiera hace dinero, dije. Identifiqué una necesidad del mercado, desarrollé productos para satisfacer esa necesidad y escalé el negocio de manera inteligente. Me acerqué a la repisa de la chimenea donde colgaba una de mis pinturas en un marco simple, un paisaje que le había regalado a mamá 3 años antes. Ella la había colgado en un rincón donde los invitados no la notarían, tratándola como el dibujo de un niño. Esta pintura, dije, señalándola, fue mi primera venta por encargo. El comprador pagó $15.000 por ella. $15.000, la voz de mamá se quebró por la incredulidad. ¿Por esa pintura? Por esa pintura. Se exhibió en una galería en Nueva York, donde un coleccionista la vio y encargó 5 piezas más a $25.000 cada una. Esas piezas llevaron a acuerdos de licencia con 3 importantes empresas de decoración del hogar. Los acuerdos de licencia llevaron a líneas de productos que ahora se venden en más de 400 tiendas en todo el país. Podía verlos tratando de reconciliar la narrativa del artista en apuros que habían mantenido con la realidad de lo que realmente había construido. La serie de esculturas que completé el año pasado, continué. 9 piezas encargadas por una cadena hotelera para sus propiedades de lujo. $180.000 por pieza, más regalías continuas. $180.000, dijo Michael sin expresión. ¿Por pieza? Por pieza. La colección de fotografías vendida a una empresa de tecnología para su sede corporativa generó otros $300.000. Los diseños textiles que licencia esa compañía de muebles que veis anunciada en la televisión, esos generan unos $40.000 al mes en ingresos pasivos. Con cada revelación, veía cómo la comprensión de la realidad de mi familia cambiaba más dramáticamente. Los pequeños proyectos de manualidades, que despreciaron durante años, habían generado más riqueza de la que la firma de inversiones de papá había visto jamás. Pero te vistes como, mamá hizo un gesto vago hacia mi atuendo de tienda de segunda mano. Como alguien que entiende que la ropa cara no crea riqueza, terminé. Visto con modestia porque así lo elijo, no porque tenga que hacerlo. Y vives en ese apartamento diminuto, añadió Michael débilmente. Vivo en un apartamento diminuto porque está cerca de mi estudio y no necesito mucho espacio, dije. También soy dueña del edificio en el que está, además de la galería de arte en la planta baja y la cafetería de al lado. Las revelaciones llegaban demasiado rápido para que las procesaran. Cada nueva pieza de información los obligaba a recalibrar todo lo que creían saber sobre mi vida y mis capacidades. Eres dueña de un edificio, dijo papá lentamente. ¿En el centro? Soy dueña de 3 edificios en el centro, corregí, además de un almacén donde imparto clases de arte para niños desfavorecidos y una pequeña planta de fabricación donde producimos los productos licenciados. Producimos, Ashley habló por primera vez desde que había comenzado la conversación. ¿Tienes empleados? 47 empleados en todos los negocios, dije, sonriéndole, incluidos otros 5 artistas que trabajan en encargos y desarrollo de productos. Ashley me miró como si de repente hubiera revelado que era una superheroína, lo cual, dada la comprensión previa de su familia sobre mi vida, no estaba lejos de la verdad. Katie, dijo mamá, y su voz era pequeña e incierta, ¿por qué no nos contaste nada de esto? Era la pregunta que había estado esperando, la que determinaría si esta conversación llevaría a la reconciliación o al distanciamiento permanente. ¿Por qué nunca preguntasteis?, dije simplemente. En 3 años de construir este negocio, ninguno de vosotros mostró jamás un interés genuino en lo que estaba haciendo. Asumisteis que estaba fracasando porque el fracaso encajaba en vuestra narrativa sobre quién se suponía que yo debía ser. La acusación pesó en la sala. Nadie podía negarlo porque era objetivamente cierto.
Cada conversación sobre mi carrera había sido precedida por suposiciones sobre mis limitaciones y su certeza sobre mi inevitable fracaso. Cuando conseguí mi primera exposición en una galería, invité a todos, continué. Michael dijo que estaba ocupado. Mamá dijo que las inauguraciones de galerías no eran lo suyo. Papá dijo que intentaría pasar, pero nunca lo hizo. Recuerdo eso, dijo Ashley en voz baja. Yo quería ir, pero mamá dijo que sería aburrido. Cuando aparecí en la revista Art Monthly, os envié copias a todos. Nadie mencionó haber leído el artículo. Cuando gané el premio de artistas regionales, llamé para compartir la noticia. Papá preguntó si había dinero involucrado, y cuando dije que era solo reconocimiento, dijo, felicidades, y cambió de tema. Cada ejemplo era como un pequeño giro de cuchillo, pero necesario. Necesitaban entender que su desdén no había sido un descuido casual. Había sido una devaluación sistemática de todo lo que había logrado. Así que dejé de compartir, dije. Dejé de intentar incluiros en mis éxitos porque estaba claro que no estabais interesados a menos que esos éxitos se alinearan con vuestras expectativas. Pero cariño, dijo mamá, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Habríamos estado orgullosos. Habríamos celebrado contigo. ¿Lo habríais hecho?, pregunté con delicadeza. ¿O habríais encontrado formas de minimizar los logros, sugerido que estaba teniendo suerte, advertido que no me hiciera ilusiones, recordado que el arte no es una carrera estable? No pudo responder porque ambas sabíamos cuál habría sido su respuesta. La pregunta ahora, dije, es, ¿qué sucederá a continuación? Era una pregunta cargada. Necesitaban mi ayuda, eso estaba claro. Su situación financiera era catastrófica, y sin intervención, perderían todo lo que habían trabajado para construir. Pero la ayuda venía con condiciones, y esas condiciones cambiarían fundamentalmente nuestra dinámica familiar. Necesitamos tu ayuda, dijo papá en voz baja. Odio admitirlo, pero es verdad. Sin tu ayuda, perderemos la casa, el negocio, todo. Lo sé, dije. Y estoy dispuesta a ayudar, pero no incondicionalmente. ¿Qué quieres?, preguntó Michael, y pude oír el cansancio en su voz. Quiero respeto, dije simplemente. Quiero el reconocimiento de lo que he logrado. Quiero ser incluida en las decisiones familiares que nos afectan a todos. Y quiero que se acaben los comentarios despectivos y las actitudes condescendientes. Hecho, dijo mamá inmediatamente. No he terminado, continué. También quiero que papá se retire de las operaciones diarias del negocio y me deje reestructurar la compañía adecuadamente. La malversación ocurrió porque no había controles financieros. Eso cambia ahora. Papá hizo una mueca pero asintió. Lo que creas que es mejor. Y Michael, dije, volviéndome hacia mi hermano, vas a ganarte tu lugar en el futuro financiero de esta familia. No más limosnas. ¿No más estilo de vida de niño de fondo fiduciario? ¿Quieres beneficiarte de la riqueza de la familia? Contribuye a construirla. ¿Qué significa eso?, preguntó nervioso. Significa que vas a trabajar para mí, dije. Aprendiendo el negocio desde cero, demostrando que puedes crear valor en lugar de solo consumirlo. La transformación en la expresión de Michael fue fascinante de ver. Por primera vez en nuestras vidas adultas, me estaba mirando como a alguien con poder sobre su futuro en lugar de alguien por debajo de su preocupación. ¿Y si me niego?, preguntó. Entonces encuentras tu propio camino en el mundo, dije con calma. Es tu elección. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban la nueva realidad. La jerarquía familiar se había invertido por completo en el lapso de una hora. La persona que despreciaron como la fracasada era ahora la persona que controlaba su futuro financiero. Hay una cosa más, dije, sacando un sobre de mi bolso. Mamá, esto es para ti. Abrió el sobre con manos temblorosas y sacó un cheque por $50.000. ¿Para qué es esto?, susurró. Regalos de Navidad, dije, ya que te dije que no podía permitírmelos. El cheque representaba más dinero del que ella había tenido en sus manos a la vez, pero el gesto significaba algo más allá de la cantidad en dólares. Era la prueba de que podría haberme permitido regalos elaborados para todos, simplemente había elegido no participar en la competencia de regalos de la familia. Katie,
dijo, con las lágrimas fluyendo libremente ahora, lo siento mucho. Hemos sido terribles contigo, despectivos, condescendientes y ciegos a lo que estabas logrando. Todos lo hemos sido, añadió papá. Has logrado algo extraordinario, y en lugar de celebrarlo, te hemos estado tratando como a un caso de caridad. No necesito disculpas, dije. Necesito un comportamiento diferente en el futuro. Lo tendrás, prometió mamá. Lo que necesites de nosotros, lo tendrás. Miré a mi familia en la sala, imperfecta, orgullosa y finalmente lo suficientemente humillada como para verme con claridad. Esta no era la celebración de Navidad que ninguno de nosotros había planeado, pero era la conversación que necesitábamos tener desde hacía años. Muy bien, entonces, dije, acomodándome de nuevo en mi silla. Hablemos de cómo vamos a reconstruir la base financiera de esta familia. Y esta vez, todos van a saber exactamente lo que está pasando con el dinero. A medida que avanzaba la noche, trazamos planes para reestructurar el negocio de papá, implementar controles financieros adecuados y establecer una nueva dinámica familiar basada en el respeto mutuo en lugar de en una jerarquía asumida. Llevaría tiempo reconstruir la confianza y establecer nuevos patrones, pero por primera vez en años, me sentí optimista sobre el futuro de nuestra familia. La mejor parte fue ver la cara de Ashley cuando se dio cuenta de que su prima artista en apuros era en realidad una exitosa mujer de negocios. Pasó el resto de la noche haciendo preguntas detalladas sobre el negocio del arte y lo que se necesitaba para construir algo significativo desde cero. Quizás ella sería el próximo miembro de la familia en sorprender a todos con lo que era capaz de lograr. Cuando me preparaba para irme esa noche, mamá me llevó a un lado para una conversación privada. Katie, dijo, necesito que sepas lo orgullosa que estoy de ti. No solo por el dinero, sino por la fuerza que se necesitó para tener éxito a pesar de nuestra falta de apoyo. Gracias, dije. Eso significa más de lo que crees. Y necesito que sepas, continuó, que vamos a hacerlo mejor. Ser mejores. Merecías nuestro apoyo y aliento desde el principio, y lo tendrás de ahora en adelante. La abracé de verdad por primera vez en años, y sentí la posibilidad de reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto mutuo y comprensión genuina. A veces, el mejor regalo de Navidad que puedes darle a tu familia es la verdad sobre quién eres realmente, incluso cuando esa verdad obliga a todos a reconsiderar todo lo que creían saber sobre el éxito, el fracaso y lo que significa apoyar a las personas que amas.